Buenas con todos. Hoy les voy a hablar acerca de mi artículo científico. El tema que he escogido es los facilitadores para la enseñanza y cuidado de personas con discapacidad. Las autoras Lady Denise Sánchez Palma y Cristina Beatriz Macías Mendoza, que es la quien habla. La discapacidad. Hay muchos conceptos acerca de la discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la reconoce como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras, debido a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones y con los demás. En el Ecuador, en el artículo 228 de la Constitución, indica que son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieran apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, accesibilidad y de comunicación. La inclusión de la discapacidad es algo que se ha estado dando desde un principio, desde lo que es la casa, pero poco a poco se le ha estado incluyendo en lo que son en los trabajos, y para poder incluirlo de una manera más amplia en los trabajos se le ha estado dando en la educación desde la niñez. Sin embargo, existe todavía algunas falencias para poder incluir a las personas con algún tipo de discapacidad en la educación superior. Pero poco a poco esto se ha ido desarrollando a lo mejor. Las universidades del mundo pretenden estimular la inclusión de personas con discapacidad a través de los distintos medios, como son las rampas para sillas de ruedas, baños adecuados. Poco a poco se han implementado leyes que permiten que una institución educativa estén de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Un ejemplo es la Universidad de Stanford. Aunque no es una universidad ecuatoriana, lo podemos tomar de ejemplo como una guía para que la Universidad Técnica de Manabí pueda capacitarse al igual que lo está haciendo esta. La Universidad de Stanford utiliza lo que son capacitaciones a docentes, accesibilidad en áreas y los car discos. Los car discos se utilizan para personas con alguna necesidad física o de motor, el cual permite movilizarse de un lugar a otro, sobre todo en lugares como las universidades que son amplias y necesitan movilizarse a distintos lugares que son lejanos. La educación superior se ha ido desarrollando, pero si nosotros hablamos de la inclusión, es un tema que todavía está difícil a desarrollar. Esto es debido a que los profesores, uno como docente, estudia y aprende a cómo enseñar a una población que normalmente no tiene necesidades especiales, pero una cantidad, algunas veces mínima, de estos docentes les toca, por así decirlo, tener un curso en el cual exista una persona con discapacidad. Son estos momentos en que el docente se inhibe un poco, puesto que es una nueva experiencia, y las nuevas experiencias que al mismo tiempo exige que el estudiante aprenda, provoca algo de temor, y esto de aquí puede provocar que no se dé una buena educación. Es por esta razón que las capacitaciones a los docentes son muy importantes, porque no sabemos en qué momento el docente va a estar recibiendo a una persona con discapacidad, o en algunos casos no es necesario que tenga lo que es una discapacidad física, puede ser también lo que es una discapacidad mental, pero que aún así el estudiante quiera poder ingresar a la educación. Es así que el docente tiene que saber reconocer cuando uno de sus estudiantes presenta algún tipo de discapacidad, porque así necesita poder
eh, adaptar su materia al currículo, a las necesidades de este estudiante. La inclusión contiene lo que son muchas barreras, lo que son factores externos y los factores internos. Los factores externos vamos a encontrar las relaciones interpersonales, puesto que no sabemos cómo la persona se relaciona con su familia o su medio social. El acceso al campus educativo, porque es un proceso que recién se está llevando a cabo, para que todas las unidades educativas, especialmente las de educación superior, puedan tener el acceso a todas las personas. Y la inclusión laboral. Una de las dificultades que más se presentan es qué clase de trabajo se puede presentar según las necesidades de una persona con discapacidad. ¿Qué clase de trabajo puede formarse? Para esto también se necesita una guía, pero de eso ya dependerá de las circunstancias y las necesidades de esta persona. Pero también existen factores internos y son los que más se van a tomar en cuenta en este proyecto, que es la acogida, las adaptaciones curriculares, los recursos materiales y tecnológicos. La acogida se refiere a cómo el entorno del aula donde se encuentra el estudiante permitirá que éste se desarrolle. Para esto, el docente juega un gran papel porque debe permitir que tanto el estudiante con algún tipo de discapacidad sea tratado de igual manera que los demás estudiantes. Las adaptaciones curriculares. Como ya venía hablando, una persona con una discapacidad, y no lo refiero a una discapacidad una discapacidad que ya tenga la persona, una persona normal también puede caer después con una discapacidad, que normalmente suelen ser físicas. Debe realizarse lo que son adaptaciones curriculares según las necesidades del estudiante, porque lo más primordial en la educación es que el estudiante aprenda lo que es de su materia, pero adaptarlo según cómo el estudiante puede aprender de la mejor manera. Y más que nada los recursos materiales y tecnológicos, porque actualmente nos encontramos en un siglo en el cual la tecnología es parte ya de nuestra vida, y gracias a la tecnología uno mismo puede investigar cuáles son los recursos que uno puede utilizar como docente para poder enseñar a cualquiera de sus alumnos según las necesidades que estos tengan. El artículo científico se basa en cómo poderle aconsejar a un docente para poderle brindar la atención a una persona con discapacidad. Esto de aquí es nuestro objetivo, por así decirlo, pero a través de este proyecto se va a dar lo que son algunos ejemplos. Encontramos lo que es la discapacidad visual. La discapacidad visual se va a diferenciar de muchas maneras. No todos tienen la misma discapacidad visual. Algunos la pierden con el tiempo, otros nacen con ella. Pero conforme va pasando esto, las personas van a ser diferentes entre sí. No todas las personas con discapacidad visual van a hacer lo mismo. Es decir, podemos encontrar desde una persona que nace con una discapacidad visual, una persona que después va a tener una discapacidad visual, o una discapacidad visual simple, como es el que está el de un estudiante que usa lentes. Entre una de las recomendaciones que nosotros podemos encontrar aquí es que para una persona con discapacidad visual total hay que avisarle a la persona con discapacidad en caso de que uno vaya a retirarse, como que para que no se quede hablando sola. Otro es que cuando se le deba leer algún documento evite hacer resúmenes, puesto que es necesario que la persona tenga conocimiento de todo, para que después la persona comente si tiene alguna duda. Una de las preocupaciones que se le ha considerado como ética quizás o temor es evitar
usar las palabras que tengan de referencia a ver, observar, y no debe ser de esta manera, puesto que uno tiene la capacidad de hacerlo. Entonces no hay que negar la oportunidad de decir a otra persona lo que uno está observando y explicarle mejor con detalle, en especial si la persona ya ha visto, entonces ya puede identificarlo. Es recomendable que las personas que utilicen ya bastón no estarse adelantando a ellas. Normalmente que ellas siempre estén más adelante de nosotros. Sobre todo los que tienen las personas que no tienen bastón sino que perro guía, también brindarle lo que es su espacio. Y más que nada, una de las características al momento de realizar una conversación oral es que las personas utilizan unos gestos para indicar una situación, evitarlos completamente y especificar lo que realmente uno está sintiendo. La discapacidad auditiva. Es muy importante que cuando hay personas que ya se han especializado en poder leer los labios, entonces si uno ya sabe que la persona puede leer los labios, tratar de hablar de una manera recta, casi que mirándole a los ojos, para que esta persona pueda ver cómo la persona está vocalizando. En un caso de que la palabra que voy a utilizar es muy científica o muy específica y sabes que no lo va a entender, es muy importante tener lo que es una libreta o una libreta y esfera a la mano para poder escribirla y que éste la lea. Otra cosa es muy importante es que al momento de estar vocalizando no tiene que hablar muy rápido. Y una de las características importantes es que actualmente el lenguaje de signos se ha ido desarrollando según el país y la región en la cual te encuentres. Entonces, es importante que si uno tiene un alumno que sabe hablar el lenguaje de signos, que el docente también lo aprenda para así por lo menos agradecer, llamar la atención, decirle sí, decirle no. Son cosas básicas que el docente puede compartir con el estudiante y de esta manera aumentar el desarrollo mismo de este. Y en especial en este caso las mímicas son muy importantes porque especifican el sentimiento de la persona. La discapacidad física. Hay muchos tipos de discapacidad física. Algunos que son la discapacidad física motora, es decir, las extremidades inferiores no van a funcionar, o también discapacidad física de las extremidades superiores. En el caso de tener lo que es un estudiante con una discapacidad física de las extremidades inferiores y que éste use una silla de ruedas, es necesario acomodarle el asiento donde va a estar según a su altura para que pueda escribir, para que pueda usar la computadora, para que pueda entablar alguna conversación. Y en el caso de, por ejemplo, el traslado de la silla hacia arriba o hacia abajo, siempre la persona tiene que tomarlo desde la parte de atrás de la silla de ruedas. Y uno de los materiales didácticos que se han implementado para aumentar lo que son la escritura de las personas con discapacidad de extremidades superiores es un pequeño aparato que va a tener lo que es ya sean pinzas para que puedan sostener algo o un lápiz que permiten que las personas puedan desarrollarse por sí mismas. Hay que recordar que la discapacidad física es totalmente diferente a los otros. Se puede decir que en realidad no tienen ninguna discapacidad, son iguales que nosotros, solo que les cuesta es movilizarse, la mayor parte de ellos movilizarse o tener que, por ejemplo, que abrir una puerta habría que estar ayudando, pero por lo demás ellos pueden desarrollarse intelectualmente tanto como todos. Los problemas de aprendizaje.
Hay muchos tipos de problemas de aprendizaje, entre ellos también encontramos lo que es el síndrome de Down. Es muy importante lo que es la comunicación y el lenguaje, porque hay que evitar hablar muy científicamente, muy técnicamente. Es importante hablar de frente, porque de esta manera tienes la atención de la persona. Además de eso, los gestos en algunos casos es muy importante, porque así muestras tu descontento o tu alegría de algunas situaciones. Para un docente es satisfactorio que su estudiante aprenda. Es por esta razón que hay que evitar formular preguntas cerradas de sí y no, sino que el estudiante pueda desarrollar un poco más la idea, así sea que demore. Hablar de manera sencilla y no técnico. Y más que nada, es importante que si el docente ya sabe que va a tener lo que es un estudiante con un tipo de discapacidad, averiguar con su familia cuál es la manera que normalmente el estudiante ha estado aprendiendo. Porque recuerda que estamos hablando de una educación superior, es decir, que ese estudiante ya ha venido de una educación ya escolar y de colegio, bachiller, que ya han tenido un método de cual le han estado enseñando, y es importante que el docente reconozca cuál es este método, que ayudaría bastante a que el estudiante aprenda. Como ya habíamos hablado, hay muchas tecnologías las cuales permiten que uno mismo o los demás las utilicen. Uno de estos es TapTalkC. TapTalkC es una aplicación en la cual la persona que tiene una vista casi borrosa ponga la imagen o tome una foto de lo que quiere observar y le va a decir qué es lo que tiene enfrente suyo. Spirit Design es una aplicación que todavía no ha llegado al Ecuador, pero se pueden utilizar en otras regiones. Esta de aquí se caracteriza porque muestra cómo son las señas entre uno y otro, o sea, el lenguaje de señas entre uno y otro país, pues aunque hablen el mismo idioma van a ser muy diferentes. Autismo Health es una aplicación específica para las personas con autismo, en el cual aquí fortalece las capacidades a manera de juego de esta persona. Te especifica cuáles son las caras que puede tener, para que esta también pueda repetirla o pueda identificarlas. La inclusión de personas con discapacidad es un procedimiento que se está dando poco a poco, que se ha ido desarrollando en el Ecuador. No hay un documento específico en el cual pueda decir: haz esto para que el docente mejore su cátedra, pero sí podemos esforzarnos en darnos unos mejores consejos para poderlos tratar, para poder saber cuáles son las necesidades de cada una de estas estas personas, no solamente las personas con discapacidad, sino que todos sus alumnos en general. Juntos trabajemos por la plena inclusión para todos. Gracias.